Hola, buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos en un nuevo capítulo para todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están? Es un placer para mí una vez más estar aquí. Alejandro Trujillo. Recuerden que soy gerente del Grupo Empresarial Alejandro Trujillo y soy consultor experto en temas contables, tributarios, entre otros tipos de ramas, y estaré aquí hablándoles un poco de mi experiencia para el beneficio y la ayuda del desarrollo de su negocio. Hoy tenemos un tema que me apasiona muchísimo y digamos que es lo que más he estudiado en el transcurso de todos estos años, y es sobre los impuestos. Hoy nuestro tema se titula ¿qué impuestos deberías pagar si te decides por formalizar tu negocio? Hablemos un poco de lo general a lo específico. El artículo 95 de la Constitución Política nos dice que todas las personas tenemos que contribuir con las cargas del Estado bajo un principio de justicia y equidad. ¿Qué dice esto? Que todas las personas indiscriminadamente, sean extranjeras o sean nacionales, que residan en el territorio de Colombia, tienen que pagar impuestos. Llámese IVA, llámese impuesto al consumo, llámese impuesto de renta, llámese cualquier tipo de impuesto, los cuales tenemos que pagar en Colombia. Eso es lo que nos genera a nosotros o nos hacen llamar como contribuyentes ante la ley. Comencemos con lo básico. En Colombia encontramos un concepto que de pronto usted lo ha escuchado, que se llama tributaria o tributo. ¿Qué es un tributo? Un tributo es algo que se le paga a la DIAN, que se clasifica en tres maneras. Tenemos lo que son impuestos, tenemos lo que son tasas y tenemos lo que son contribuciones. Cada uno de estos pagos o erogaciones que se le hacen al Estado tienen unas características distintas. Por ejemplo, los impuestos son obligatorios. Todos tienen que pagar los impuestos, pero el impuesto se paga siempre y cuando tú realices alguna actividad que es grabada con impuestos. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, pagas impuesto al consumo. Si tú tienes una cuenta de ahorro, pagas 4 por 1000. Si tú generas ingresos, pagas impuesto de renta. Las tasas es un servicio que te presta el Estado. Acá es distinto, acá es opcional. Si tú lo tomas o si tú estás ahí realizando esa actividad, tendrías que pagar una tasa porque tienes un servicio que te presta el Estado. Un ejemplo muy común de las tasas es lo que conocemos como las tasas aeroportuarias, los famosos impuestos cuando compran los tiquetes. Lo mismo encontramos lo que son los peajes. Es un servicio que te presta el Estado por mantener las vías en buen estado. También tenemos lo que son, como tercer tributo, las contribuciones. Las contribuciones es una obra pública que hace el Estado que beneficia a un sector específico, por lo tanto ellos tienen que contribuir con ese gasto que tuvo el Estado. Por ejemplo, si yo vivo en X parte de la ciudad y hacen un parque, hacen un acueducto, pavimentan las calles, en los servicios públicos, ustedes van a encontrar lo que son contribuciones por acueducto, contribuciones por esto, pero solo lo paga ¿quién? Lo paga solo las personas que tienen ese beneficio. Entonces, sí hay una diferencia entre las tres cosas, porque los impuestos son obligatorios, los paga todo el mundo, pero no tienes un beneficio directo. Lo que tú pagas va al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo redistribuye a nivel nacional dependiendo del presupuesto público. El servicio sí tienes un beneficio, pero solo lo pagan las personas que tienen ese beneficio. Al igual que las contribuciones, es una obra pública en la cual tú pagas por obtener ese mismo beneficio. Entonces digamos que el tema del tributo como tal se clasifican en estas tres maneras, pero nuestro tema a tratar hoy es los impuestos, ¿cierto? Pues hablemos un poco de los impuestos. Los impuestos se clasifican de tres maneras. Tenemos la territorialidad de los impuestos, tenemos la esencia de los impuestos y tenemos también la periodicidad de los impuestos. Entonces, hablemos un poco de la territorialidad. Los impuestos se clasifican en impuestos nacionales e impuestos territoriales. Los impuestos nacionales son los que administra la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en lo que encontramos el impuesto de renta, el impuesto al consumo, encontramos el IVA, encontramos el timbre, encontramos el 4 por 1000 y encontramos el impuesto al patrimonio.
Dentro de los impuestos territoriales encontramos lo que es el ICA, el impuesto de vehículos, de huello de ganado, sobre tasa bomberil, entre otros, porque en los impuestos territoriales hay bastante. En cuanto a la esencia de los impuestos también los podemos clasificar como monofásico o plurifásico. Cuando hablamos de mono, estamos hablando de uno, o sea, se grava una sola vez. Es un impuesto que tú pagas una sola vez, como es el impuesto de renta, como es el impuesto de industria y comercio. Son impuestos que tú presentas una sola vez. Y tú dirás, hombre, profesor, pero yo pago una retención en la fuente. La retención en la fuente o la retención de ICA no es un impuesto, es un mecanismo, un anticipo del impuesto sobre la renta que se creó el gobierno para pagar este impuesto nacional y este impuesto territorial. Y también tenemos lo que es los impuestos plurifásicos, que son que se graban en varias cadenas de la producción. Usted produce un artículo, genera IVA. Vende un artículo, genera IVA. Transfiere, comercializa el artículo, también genera IVA. Entonces, de una u otra manera, el IVA está grabado en cada uno de los procesos de la producción. Por eso es un impuesto plurifásico. Y tenemos también según su periodo. Por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, que es el IVA, se paga dependiendo de los ingresos de las empresas, se paga bimestral, que es cada 2 meses, y cuatrimestral, que es cada 4 meses, distinto del impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio o el impuesto al patrimonio, que son impuestos que graban de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, de una u otra manera, si usted es empresario o usted es emprendedor, lo primero que tiene que mirar es qué obligaciones tengo yo con el Estado, ¿cierto? Entonces, si usted es una persona jurídica, realiza una actividad grabada con el impuesto sobre las ventas, ¿cuáles son esas obligaciones que usted tiene que tener? Tiene que generar IVA, tiene que pagar impuestos de renta, tiene que aplicar retención en la fuente, tiene que presentar información exógena y tiene que presentar beneficiarios finales. Si usted es una persona natural que no genera IVA, entonces simplemente tendría que pagar impuestos de industria y comercio en la alcaldía. Recordemos que los impuestos nacionales se pagan a la DIAN, los impuestos territoriales se pagan a la Secretaría de Hacienda y que eso es en las alcaldías. Si yo tengo un establecimiento de comercio en 10 municipios de Colombia, tendría que estar inscrito en 10 secretarías de Hacienda de Colombia, o en su defecto, si el municipio es muy pequeño, entonces sería en una tesorería municipal o departamental. Entonces, siempre es importante que dependiendo del tipo de negocio que yo tenga, así serán los impuestos que yo tengo que pagar. Si yo tengo un bar o tengo un restaurante, me toca generar impuesto al consumo. Si yo tengo una empresa de servicio o en su defecto comercializo una mercancía grabada con IVA, yo tendría que generar IVA. Pero si yo comercializo carne, animales, entonces yo no tendría que pagar impuestos sobre las ventas y tendría un trámite distinto. Lo mismo las personas que exportan. Las personas que exportan no graban IVA, pero al momento de importar la mercancía sí graba IVA. Entonces, cada uno de estos detalles son los que usted, emprendedor que quiere montar su negocio, tiene que tener en cuenta para ver si es viable constituir una persona jurídica o si mejor sigo como persona natural, dependiendo la visión y la proyección que tenga su negocio. Recordemos ya, como lo dije anteriormente, las personas jurídicas tienen unas obligaciones y las personas naturales también tienen unas obligaciones. Por ejemplo, en temas de impuestos, ojo, el Código de Comercio establece que todas las personas que realicen actividades comerciales tienen que llevar contabilidad, pero el Estatuto Tributario dice que solo los responsables de IVA tienen que llevar contabilidad según el Decreto 3022, que son las normas internacionales de información financiera. Y las personas naturales que no sean responsables de IVA solo tienen que llevar un libro fiscal. Entonces, aquí tenemos que mirar la responsabilidad de la contabilidad desde un punto de vista del Código de Comercio y desde un punto de vista del Estatuto Tributario. Pero si quieres saber más sobre sociedades, síguenos en nuestro próximo canal, que vamos a estar hablando sobre los tipos societarios que hay, por si te estás interesado en hacer todo el proceso de los estatutos y formalización de tu negocio. Por lo pronto, es todo por hoy. Síganos en nuestro canal y si les gustó esta información, suscríbanse en la campanita, que les estará llegando todas las notificaciones de los diferentes capítulos que estaremos montando. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.